Bueno, yo soy Ana Húngaro, soy la directora pedagógica de la Facultad de Informática. Junto con Celeste y Soledad conformamos el equipo de la dirección y en este tercer taller del módulo de iniciación a la vida universitaria, que se llama Pásame los apuntes, preparamos algunas cuestiones o algunas problemáticas asociadas a la organización del estudio y a estudiar en la universidad. El módulo, este tercer taller, está organizado en tres grandes bloques. Uno que aborda la problemática de ser estudiante universitario en el marco de una institución pública como la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Informática. La segunda parte que aborda la problemática de la evaluación en el marco de una institución pública. Y la tercera parte que es básicamente cómo estudio yo, cómo organizo el estudio de los contenidos específicos de la carrera. En relación al primer eje, que tiene que ver con qué significa estudiar en una universidad pública, es un poco pensar o sentarse a reflexionar acerca de que el marco institucional es una universidad que es pública y que en tanto pública trae consigo un compromiso social, ¿sí? Es decir, una serie de responsabilidades y de compromisos que se asocian con el perfil y la identidad de esa institución. Entonces, por un lado, es interesante pensar cuál es el lugar del alumno en esa institución, como alumnos universitarios, de qué manera nos comprometemos y cuáles son las responsabilidades que nosotros tenemos. Y también esta idea que fue planteada en el primer encuentro del taller del IBU, que es la necesidad de la construcción de ciudadanía y el desarrollo del pensamiento crítico. Creo que en este compromiso de la producción de conocimiento y del sentido crítico y de la participación, un poco buscar cuál es la diferencia entre lo que puede ser la universidad y la escuela secundaria, que es de la cual provenimos. A veces no hay muchas diferencias en el hecho de que en los dos espacios uno puede participar, puede ser crítico, puede ser productivo, pero sí en las formas en cómo se dan esas producciones, esa participación, ese pensamiento crítico. En la etapa de la secundaria seguramente está más asociada a un ambiente, si quieren, más descontracturado, más informal. En cambio, en el marco de la universidad, cuando uno entra a la universidad, hay algunas formas que es importante conocer y respetar y a través de las cuales expresarse también, ¿no? Es decir, esta cuestión de las maneras en cómo se expresa el conocimiento, esta cuestión de la forma en cómo nosotros presentamos o nos vamos a conocer. Por el otro lado, me parece que en pos del taller y sumando las reflexiones que tienen que ver con la organización del estudio, está pensar, cuáles son las formas de evaluación. Digamos que si
si uno se pone a pensar acerca de lo que es la evaluación, puede pensar en muchas cosas. Ahora, si un alumno se pone a pensar a qué remite la evaluación, y en general remite a situaciones a veces no felices, muchas veces traumáticas, difíciles, que están asociadas al examen, a la cosa del resultado, a esta cuestión del éxito o del fracaso, a la nota, calificación, ¿sí? Entonces, digamos que la evaluación en el marco de la universidad y en una primera aproximación está siempre asociada a lo que le pasa al alumno. Ahora, también es cierto que la evaluación como un instrumento pedagógico es interesante pensarla no solamente asociada al alumno, es decir, también está bueno aceptar la reflexión de pensar que la evaluación es algo que se puede asociar al docente y a la práctica de ese docente, ¿sí? Lo más popular es pensar, o lo más habitual es pensar que la evaluación tiene que ver con que si a un alumno le va bien o mal, y que eso habla del desempeño de ese estudio. Ahora, también es cierto que la evaluación es un instrumento que genera un montón de información para poder mejorar una práctica docente, o para poder mejorar una institución, o para poder mejorar una propuesta pedagógica. Entonces, también es importante ampliar la mirada de la evaluación hacia esos otros sentidos, ¿sí? No porque los otros dejen de estar, porque bueno, fuerte, digamos, la necesidad de poder dar cuenta de que los alumnos den cuenta de lo que saben, de lo que manejan, de cómo lo manejan, del conocimiento, cómo lo manejan o cómo pueden resolver problemas, es algo que es importante que esté. Lo que pasa es que no es la única forma de entender la evaluación. Bueno, como les contaba, para abordar la parte de metodología de estudio, por un lado les proponemos mirar un video que aborda la problemática desde la mirada de los alumnos, de cómo estudiar, de cómo organizar su estudio. Y por el otro lado les proponemos que tengan en cuenta algunos tips para organizar el estudio. Cuando uno piensa en el estudio en la universidad, ya está pensando en algunas cuestiones relacionadas con la organización del tiempo, la organización del lugar donde estudiar, la organización de los compañeros con quien estudiar, la organización de los materiales, o sea, con qué materiales qué fuentes son las que uno va a consultar para organizar ese estudio, y por el otro lado, los contenidos y los criterios de evaluación. Estas son como algunas cuestiones básicas que hacen a la organización o la estructuración del estudio, no solo en la universidad, sino del estudio de cualquier contenido. Pero a la hora de sentarse a estudiar y organizar el estudio en la facultad, está bueno que ustedes puedan pensar en estas cuestiones, porque de alguna forma los va a ayudar a hacer que el uso de ese tiempo y que el aprovechamiento de ese momento para estudiar sea el mejor posible. Una cosa a tener en cuenta es que cuando uno está estudiando en la universidad no es que estudia o hace otras cosas, puede hacer todas las cosas en su vida. El tema es que cuando se sienta a estudiar, destinar el tiempo del estudio en el momento en donde uno considera o sabe que ese tiempo le rinde mejor. Por otro lado, y un ejercicio que quizás es interesante hacer, es organizar el horario. Es decir, ustedes en una hoja poner cuáles son todas las actividades que ustedes hacen a lo largo del día y ver si es necesario redistribuir el horario de las actividades que ustedes hacen para poder concentrar mayor cantidad de tiempo en el momento que a ustedes les viene mejor estudiar. Por el otro lado es el lugar donde estudiar. Bueno, uno puede imaginarse que puede estudiar en muchos lugares.
espacios dentro de la facultad donde ustedes puedan estudiar, como por ejemplo puede ser la biblioteca, y si ustedes conocen la facultad o han recorrido la facultad, hay algunas visitas, banquitos, también lo pueden hacer en el parque, lo pueden hacer en el buffet, digamos, ustedes pueden buscar un lugar tranquilo en donde estudiar. También en sus casas identificar cuál es el lugar en donde ustedes se sienten cómodos para estudiar. En el video que nosotros les proponemos ver, fíjense que a algunos chicos no les resulta estudiar en sus cuartos o en sus habitaciones, porque la habitación tiene un montón de cosas que los distraen, que no les permiten concentrarse. Entonces prefieren estudiar o en el comedor o en la cocina, digamos, eso varía. Pero lo importante es que ustedes busquen un lugar en donde ustedes se sientan cómodos para estudiar. Por otro lado, ¿con quién estudiar? Es buscar un compañero o hacerlo solo. Esto no es una receta. Hay quienes les rinde mejor estudiar solos y hay quienes no les rinde mejor estudiar con compañeros. Y por otro lado también, el contenido que ustedes van a estudiar varía, digamos, y eso, digamos, hace que uno pueda elegir estudiar en grupo o estudiar solo. Por otro lado, es el tema de los materiales de estudio. Cuando uno estudia, está bueno tener todos los materiales que necesitan para estudiar, ¿sí? Es decir, si ustedes tienen que en el momento que están estudiando ir buscando los ejercicios porque no saben dónde están, o la bibliografía y no la tienen para leer, o necesitan determinadas cuestiones para estudiar que no las tienen a la mano, esto también dificulta el estudio y hace que el tiempo no lo puedan aprovechar de la mejor manera posible. Entonces, cuando se sienten a estudiar, ya en el lugar adecuado y con los compañeros que ustedes quieran o solos, traten de pensar qué cosas necesitan para poder llevar adelante ese estudio, ¿sí? Y por el otro lado es el tema de la evaluación, que ya lo estuvimos conversando anteriormente. Es importante que ustedes tengan en cuenta cuáles son los criterios de evaluación. O sea, los criterios de evaluación, ¿qué son? ¿Cuáles son las cosas que los docentes consideran que son importantes que ustedes sepan y que es importante que ustedes puedan demostrar a la hora de hacer un examen o una evaluación? Entonces, es importante para esto que ustedes, antes de una situación de examen o de evaluación, puedan consultar con el docente cuáles son esos criterios, cuáles son los temas más importantes para poder preparar y para poder estudiar ese contenido. Tengan en cuenta que cuando se ponen a estudiar, conocer estos criterios de evaluación les van a permitir ordenar y jerarquizar el contenido que van a estudiar. Estos serían como los tips generales en cuanto a lo que es la organización del estudio o lo que hace a qué cuestiones tener en cuenta cuando ustedes se sientan a estudiar. Lo que sí, en el video ustedes van a poder ver que estas cuestiones que yo les planteo las dicen o las cuentan los alumnos o alumnos de otras facultades desde su propia experiencia. Entonces eso hace que quizás los interlocutores sean otros y lo están contando desde la experiencia, desde un recorrido distinto, desde el recorrido de ser alumnos y desde las distintas experiencias que van teniendo. Y eso creo que consideramos desde el área pedagógica que es interesante poder ver, porque no es que alguien desde un lugar digamos, de no ser alumno o del lugar del docente está prescribiendo qué es lo que deben hacer, sino que sus mismos compañeros o gente que pares de ustedes están dándoles como consejos o pistas acerca de cómo organizarse. Entonces eso es valioso.